Queremos encontrar el cociente usando bloques de base 10. Tenemos 3 y 4 décimos divididos por 4 décimos, lo que significa que vamos a determinar cuántos 4 décimos hay en 3 y 4 décimos. Como estamos trabajando con decimales, definiremos el base 10 bloques como ves aquí a la derecha. Comenzaremos modelando 3 y 4 décimas, que serían 3 pisos para 3, y 4 largos para 4 décimas. Así que aquí está nuestro modelo para 3 y 4 décimas, porque estamos dividiendo entre 4 décimas, que nuevamente se pueden modelar usando 4 largos como vemos aquí. Para determinar nuestro cociente, vamos a determinar cuántas copias, o cuántas. Los juegos de 4 largos están en 3 pisos y 4 largos. Bueno, aquí hay una copia de 4 largos o 4 décimos. Hay una segunda copia de 4 largos o 4 décimos. Hay otra copia de 4 largos o 4 décimos. Observe que aquí podemos tomar 2 de estos largos, y 2 de estos largos, para hacer una cuarta copia de 4 largos o 4 décimos. Aquí hay una quinta copia, una sexta copia, una séptima copia. Y finalmente una octava copia de 4 largos o 4 décimos en 3 y 4 décimos. Ahora observe cómo nos quedan estos 2 largos. Entonces tenemos que tener cuidado aquí. Recuerda que estamos buscando copias de 4 décimas que consisten en 4 largos. Solo tenemos 2 largos, por lo que tenemos 2 de los 4 largos necesarios para otra copia de 4 décimas. Lo que significa que tenemos 2 cuartos, o media copia, de 4 décimas aquí. Entonces estos 2 largos representan la mitad de una copia de 4 décimas, y la mitad es equivalente a 5 décimas o 0.5. Usando notación decimal. Lo que significa que nuestro cociente es 8 y 5 décimas u 8.5. Lo que significa que hay 8, y 5 décimas u 8 y media copias de 4 décimas en 3 y 4 décimas. Para enfatizar esto, también escribamos el problema de multiplicación correspondiente, que sería 8.5 u 8 y 5 décimas, multiplicado por 0.4, o multiplicado por 4 décimas es igual a 3.4, o 3 y 4 décimas. 8 y media, u 8 y 5 décimas copias de 4 décimos equivalen a 3 y 4 décimos. Espero que hayas encontrado esto útil.